Bien, continuamos conversando con el coronel Villamarín y decía el presidente Iván Duque en su declaración que una de las cosas más importantes de este encuentro era la capacidad de prever, la capacidad de prevenir algún tipo de ataque. Ahora, con la firma de este acuerdo, de alguna manera no se eleva el riesgo de la región, entendiendo que podría haber una respuesta violenta por parte de estas células que operan en el continente. Claro, Mariana, que el riesgo aumenta por las siguientes razones. Si usted lee en detalle el texto final, el que leyó la canciller Blum, después de que ya todos se reunieron y acordaron, tiene unos elementos importantes porque prácticamente 23 de los 25 países que asistieron, es decir, con excepción de Uruguay y México, que intencionalmente se declararon neutrales u observadores, los otros 23 países firman muy claro que dicen que van a combatir, uno, el narcotráfico, dos, la presencia de grupos terroristas o el patrocinio, lo que sea, dentro del continente, y tres, tocan a Hezbollah en forma específica, pero también están tocando a ISIS, Al Qaeda y Hamas de Israel. O sea, está prácticamente diciendo lo mismo que Colombia, que incluye a todos estos grupos que la Unión Europea y Estados Unidos consideran terroristas, y al incluirlos ahí el riesgo aumenta, porque si uno mira la teoría del narcoterrorismo, que es la guerra del nuevo siglo, los une todos estos elementos, es decir, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de lavado de activos, tráfico de dinero por medios humanos, coordinaciones para hacer terrorismo, es decir, está articulando todo lo que constituye este movimiento, y Hamas y Hezbollah y Al Qaeda tienen los mismos intereses. Entonces el problema para el continente crece en riesgo con esta misma declaración, dada la mentalidad extremista de estos Claro, grupos. claro, y que además es difícil determinar hasta dónde son capaces de actuar. Y además entendiendo, coronel, la posibilidad que tienen, lo que llaman el terrorismo transnacional, de operar desde un lugar para atentar contra otro punto de la geografía, ¿no? Entonces, esa necesidad de enlazar todos estos esfuerzos, lo decían en uno de los puntos de la resolución, el compromiso de fortalecer el control de las fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia financiera, transporte fronterizo de efectivo y valores negociables. ¿Cuánto cuesta todo esto? Esa es la pregunta del millón, porque no se puede determinar exactamente cuánto cuesta y cuál es el presupuesto que cada estado tiene determinado para eso. Entonces tienen que contar con el apoyo de Estados Unidos, y hay que ver también en este momento que están en lo del impeachment de Trump, que no se sabe si sale o no sale libre de este, y que ya vienen las elecciones, y esto puede afectar las decisiones de la Casa Blanca en el eventual caso que los demócratas subieran al poder. Entonces el respaldo a este tipo de políticas no sería el mismo, porque la agenda demócrata es distinta en el manejo del terrorismo y en el manejo específico de Irán. Entonces, es muy buena la declaración, tiene unas intenciones muy grandes, pero usted toca el punto medular. Mientras no esté definido cuál es el costo de este proyecto y el compromiso real que asuman los estados, porque ya por experiencia sabemos que muchas veces los estados firman pactos, se toman la foto, pero de ahí no pasa. Y aquí hay una presión grande de Estados Unidos y seguramente de la Unión Europea para que haya una acción contra el terrorismo, y eso tiene unos costos que no es tan fácil decir vale tanto, sino hay, como se dice coloquialmente, hay que echarle lápiz y calcular muchos números. Claro, porque como decimos en criollo, el papel aguanta todo, ¿no? Ya el mero hecho de que se haya llegado a una resolución tan contundente es importante, pero de allí a la práctica siempre nos hacemos la pregunta de qué debemos esperar de este tipo de resoluciones, y llevado a los hechos fácticos, coronel, ¿se pueden esperar acciones concretas en el corto, mediano plazo? Pues es el ideal del deber ser, ¿no? Pero también miremos otro punto, Mariana, que hay que tener en cuenta aquí, son esos péndulos y oscilaciones que se dan en Latinoamérica, que por ejemplo hoy Bolivia se comprometió a que participa en este proyecto, pero si en el evento, que en las próximas elecciones en Bolivia vuelve a ganar el MAS, ahí tendremos un país que va hacia atrás. Claro. Entonces, es muy variable. Hoy en día Nicaragua obviamente no apoya eso porque el régimen de allá es proterrorista,
pero si mañana está otro régimen, ¿qué actitud asumiría? Y en el mismo desarrollo de esta política, hagamos un escenario adelantado. ¿Qué tal que estos tipos de Hezbollah o de Al-Qaeda cometan alguna acción terrorista en el continente en retaliación a eso? ¿Será que los gobiernos que firmaron este pacto se mantienen en esa tónica, Claro. habida cuenta que en sus países internamente hay tantos problemas y que la misma población les va a pedir otras acciones? Eso hay que verlo, y usted tiene una pregunta, un cuestionamiento muy válido que no es tan fácil de responder. No, me imagino, pero yo tengo que hacerle el esfuerzo. Ahora, coronel, esta posibilidad que se ha estado mencionando de que Estados Unidos declare a Venezuela un país que protege al terrorismo, que auspicia al terrorismo, ¿qué tan cerca puede estar y si es necesario, digamos, una declaración como esa? Pues ahí hay varias cosas. La verdad es que Venezuela sí patrocina el terrorismo, eso no hay que negarlo, y está con varios grupos, y desde hace rato se le ha demostrado que estos terroristas islámicos están viniendo y que el régimen de Maduro les ha permitido pasaportes y ciudadanía a personas que ni siquiera hablan el idioma castellano. Pero también tengamos en cuenta que a Estados Unidos en este momento, en su guerra contra Irán, le conviene bloquear todo lo que tenga nexos con Irán en este continente, que nunca lo ha tenido. Pero además está la reelección de Trump y está la necesidad de alentar en el continente el apoyo al señor Guaidó para que salga Maduro, que es una decisión. Es decir, aquí hay una serie de elementos geopolíticos y políticos que habría que colocarlos en pesos y contrapesos, y no ser tan ávido de deseos, sino más bien ir mirando las cosas que la oposición venezolana pueda completar. Es decir, que la responsabilidad es de todos, de Estados Unidos, de Venezuela internamente y de los países del hemisferio. Así es. Ya para finalizar, no tengo sino 10 segundos, pero quiero que me responda con un sí o un no. Esto que ocurrió hoy, esta cumbre y esta declaración del día de hoy, ¿va a ayudar, va a impulsar de alguna manera la salida del régimen de Nicolás Maduro? Tal vez sí, Okay. pero a largo plazo. A largo plazo. Ok. Muchas gracias, coronel, por habernos atendido la noche de hoy. Los saludamos desde acá. Con mucho gusto, Mariana. Siempre grato conversar con el coronel. Con esto nos despedimos, dejando en puntos suspensivos un poco más de análisis de todo esto, entendiendo, como nos ha dicho el diputado Luis Florido, nos lo dijo también el diputado Winston Flores, la agenda es esta, es hacerle entender a la comunidad internacional el alto riesgo que significa el auspicio de estos grupos desde el territorio venezolano para el resto del hemisferio. Con esto cerramos, ha sido un placer acompañarlos la noche de hoy. Soy Mariana Reyes, hasta mañana. Dr. Sisman, Medical Way Laws, presentó Código 58.